Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una entrega más de su programa semanal Enfoque Deportes por nuestra plataforma madre Enfoque Samaná. Gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros como de costumbre de lunes, ¿verdad? De toda la semana sale esto. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo te sientes, Rafi? ¿Qué tal todo? No, me siento bien, me siento agradecido de pertenecer a este elenco, a este equipo grandioso realmente. Me siento afortunado de pertenecer al Enfoque Samaná con esta sesión de Enfoque Deporte que sale todos los lunes. Y nada, dándole las gracias y vamos arriba. A tirar para adelante. Mi hermano Oliver, dime qué tal de fin de semana. Yo te pregunté ayer si tú saliste ayer, ¿qué tú hiciste? Dime. No. Estamos en casita siguiendo la transmisión. ¿Cuál transmisión? Porque yo no la vi. La transmisión esa de los Titanes del Caribe, malísima. No, pero de verdad. Nosotros le vamos a dar leña en un rato. Sí, de verdad que sí. De verdad que sí. Señores, gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar ya con unos temas que yo sé que ustedes, cada uno de ellos, quieren escucharlo de boca de nosotros. Un equipo, un elenco, como dice Rafi, ¿verdad? Que va para adelante a darle caña. Vamos a empezar entonces con la Liga de Invierno. ¿Qué es lo que está pasando, Rafi, Oliver, con el tema de los Leones del Escogido? Los Leones, ustedes saben que empezaron un torneo apabullando, ¿verdad? En las nubes, ganando partidos, dando cátedra de juego. Un manager que está en su primer año en la Liga de Invierno, en una de las ligas más difíciles que hay en todo el Caribe. Futuro Hall of Fame, después de los 700 millones. Pero hay un punto que tienen una racha negativa hace unas semanas que no han podido levantarse. Ganan 1, pierden 5, ganan 2, pierden 4. Votaron entonces al pitching coach. Nosotros preguntamos aquí, ¿será que el hombre de los 700 honrones es intocable? Porque yo nunca he oído que el equipo está pasando por esto y votan al pitching coach. No, Eso no se había visto. No. Señores, vamos a ver. Hay que poner. Los Leones tuvieron un inicio de temporada excelente. Magnífico. Han perdido muchísimos juegos últimamente, es verdad, pero todavía están en una buena posición. No lo decimos que no. Yo creo, Joan, que eso es una exageración suya. No lo dijimos que no. Decir que Pujol es la persona en realidad. Ellos tienen que buscar. Usted sabe que en el béisbol se analiza. Cuando usted está perdiendo, usted analiza cuál es la falla. Ahora mismo la falla de los Leones básicamente ha sido el picheo. Pero ¿y quién maneja el picheo? El manager es el que maneja el picheo, el que pone. El manager maneja el picheo, pero usted sabe que ellos tienen una persona encargada del picheo. Sí, pero entonces, esa es la persona que básicamente puede mover. sí, pero tú, No. yo creo que tú estás limpiando a Pujol. Está bien. Oliver está. Pujol tiene toda su mérito. Yo nunca lo vi con una gorra de San Luis a él. No. Ni tanto. Pero que Pujol creo que también es parte del manager, aunque sea el pichico. La responsabilidad cae en la cabeza que tiene que rodar primero la del manager. ¿Cuál es la falla de Pujol? La falla de Pujol puede ¿Cuál es ser la que falla no de esté usando Pujol? bien el bullpen. Realmente. Porque él es que usa el bullpen. El que el pitching coach simplemente le asesora a él lo que puede hacer y lo que no. Pero él es quien toma las decisiones. Él es que trae el tipo que levanta el brazo izquierdo y el derecho para ver quién va a traer eso. No lo hace el pitching coach. El pitching coach habla con el tipo en la lomita y lo visita y dice, mira, el tipo está encojonado. Sí. Mira a ver lo que tú vas a hacer. Joan, pero independientemente de lo que sea, yo creo que sería también como extralimitarse o yo no sé, sería hasta pasarse como de la raya, hablar prácticamente, decir que Pujol, que a quien tenían que sacar a Pujol, yo creo que no, yo creo que eso está fuera pero es que ellos no van a remediar nada sacando al pitching coach y tú verás que las cosas no van a cambiar porque Pujol es quien toma las decisiones como manager y capataz del equipo. Pero hermano, alguna decisión tenían que Realmente, tomar. Está bien, pero seamos claros, es Pujol. Ellos tenían No lo va a empujar. ellos tenían que tomar una decisión y sentarse con el pitching coach y hablar con él a ver qué está pasando, qué se puede mejorar. ¿Y por qué le mochan la cabeza inmediatamente? De una vez. Sí, pero bueno, hermano, pero lamentablemente eso es básicamente una reacción. En muchas ocasiones los managers, los equipos están perdiendo y quizás no son por decisiones propias de los managers, sino que a veces, bueno, los peloteros están fallando en momentos oportunos. ¿Y por qué no votan al par de peloteros? Pero votaron al pitching coach, al pendejo. Hermano, pero que es béisbol. Pero ¿cómo es béisbol? ¿Por qué no votaron a Pujol? Pero es béisbol, hermano. Pobre Jairo Cueva. Él está en tercera posición, a pocos Mientras juegos, todo bien. apenas a 2 juegos de Sí. la primera posición. Ya lo que quedan son Pero prácticamente realmente 12 yo creo juegos. que el picheo de relevo es que está mal del recogido. Sí, el abridor está haciendo buen trabajo, pero obviamente el equipo está bateando. El equipo del Escogido tiene uno ahora mismo de los
de los standings mejores que hay. Y una de las cosas que le ha ayudado también a los Leones del Escogido fueron todos esos juegos que ellos ganaron consecutivamente a inicio del torneo, que lo ha mantenido donde están dentro del round robin. Mérito a quién. Mérito a quién. Al pitching coach que votaron, que estaba ahí también. Y mérito a quién. Y Albert Pujol, que tenían que votar igual que pitching coach. ¿Verdad? Ya. Sí, pero la cabeza también del equipo. Ahora la cabeza. Señores, miren, la tabla de posiciones, las Estrellas Orientales ganaron 39 juegos hasta el momento. No, han jugado 39. De esos 39, ellos han ganado 23 y han perdido 16. Están jugando por encima de 500, con 590. Están en la primera posición las Estrellas Orientales. Unas estrellas que estaban ahora mismo donde está el Escogido ahora. Hace algunas semanas atrás. Es bueno que tú estés gateando. hablando de las Estrellas Orientales también. Y que hable de las nuevas integraciones también de la estrella. Háblame de Cano, háblame de Tati. ¿Qué va a pasar con ellos realmente? Bueno, no creo que Fernando Tatis vaya a jugar esta temporada. No lo creo porque Tatis, tú sabes que no jugó ni siquiera la temporada completa. Y Cano, que Cano en diciembre. Tú sabes que Cano es después que se come el pollito y eso. No, escuché, no sé la fuente, pero escuché que Raúl Robin. Y posiblemente cuando él siempre hace eso, él entra, como dice Rafi, aquí a mi lado, que él siempre entra con el round robin todo el tiempo, porque las estrellas van a clasificar. Y él no va a entrar ahora para desgastarse. Van a clasificar los 4 equipos ahora mismo que están en los primeros, claro que sí. Quedan 12 juegos, yo Oye, creo. los equipos del fondo, que son los Toros y los Gigantes, que están empatados allí en su sótano. Normal. ¿Allá dónde? Se están separando. Están empatados allí en su sótano para allá atrás. Son 3 juegos. En los bliches. Son 3 juegos básicamente que ya los separa. ¿Cuántos juegos faltan? Ya básicamente lo que faltan son 13 o 14 juegos, 12. 12 juegos. Entonces ya el otro equipo, porque no es solamente que tú ganes, ahora hay un problema. Hay Es lo que mismo que perder. yo le explicaba la semana pasada Hay que a perder. Joan, que yo le decía, aquí hay una diferencia en este béisbol. Aquí no hay series como en Grandes Ligas, que tú juegas 3 o 4 juegos con un mismo equipo. No. De dos juegos. Entonces tú tienes que ganar y esperar que el otro pierda. Sí, Porque claro. solamente tú ganas, si tú Se ganas y tiene no que hacer una ganas, racha tú ganas. negativa contra una positiva. Ellos O lo viceversa. saben, ellos lo saben. Puede ser que ellos se sacudan un poco los Toros del este. Y están jugando muy mal, están no. jugando muy mal béisbol. Los Toros perdieron ayer. Perdieron. Claro. Sí, perdieron. Los Pero- Toros le ganaron 2 juegos al Águila, que ahí Claro, básicamente fue como que ellos se Sí, posicionaron. y ellos ganaron Pero- 3 juegos consecutivos. Pero han rebalado en los Pero, últimos 2 juegos. ¿Cómo tú hablaste? Tú hablas de la integración. Acuérdate también que le entra. Sí, le entra, Sí, entró Vayan de la Cruz. Peloterazo, de los mejores peloteros de esta en liga. estos últimos juegos. ¿tú me entiendes? Pero de verdad, a conciencia cierta, hay algunas integraciones que la toma. Aquí vamos a hacer, por ejemplo, un poquito específico. Va a entrar Jaime Candelario, que es mi amigo, el varón. Sobre todo, Brian de la Cruz ya entró, tiene algunos días jugando ya también con el equipo de los Toros. Esas integraciones muchas veces cuando son tardes al equipo no le suman, no le resultan. De que ellos entren y traigan un poquito más de atractivo a su ciudad, a su equipo. Imagínate que él entre y que lo encuentra 4 o 5 juegos de la cuarta posición, faltando 10 o 9 juegos. Es incómodo, es difícil. ¿Entiendes? No le suma, no le suma. Últimamente, realmente, a veces ellos entran porque son peloteros, tú sabes, de alta categoría, como Jaime Candelario, que puede hacer que juegue esos pocos juegos, pero quiera seguir jugando. Tú sabes que en la escogencia de round robin, Sí. mayormente los equipos lo cogen porque es un buen pelotero. Claro, claro que sí. Eso es algo ya un tema de un mérito personal más que a contribuir al pero equipo. Independientemente de que esté pensando de que un equipo lo vaya a tomar, yo creo que su integración debió de ser un poquito más temprano. Más temprano, porque eso al equipo no le sumen Realmente, nada. Hay que ver. Y después sus de esto, cosas familiares. después de eso, aún así, Rafi, el pelotero practica en la paralela, juega, pero en juego es que tiene que entrar en ritmo. Porque José Sirí debutó hace unos días y José Sirí nadie sabe de él. No, todavía. El tipo se está yendo con unos picheos sumamente feísimos. Oye, un bateador totalmente vulnerable ahora mismo. Y además un pelotero que prácticamente le tira todo. Está feo porque él está adivinando en el plato, él está desorientado. Ahora su defensa nunca baja. No, imagínate. No, la Sí. defensa de Sirí, yo creo que eso no está en discusión. Bueno, que pasó a los metros de Nueva York en cambio, desde Además, vamos a Tampa. hablar de los otros equipos también. Básicamente, bueno, Los Tigres. el Licey que está esperando integraciones desde hace mucho, Los caballos. que todas las semanas entran los caballos y tenemos días esperando los caballos. Y el Y no hipódromo llegan. vacío. Los Leones dijimos que están los separa ahora mismo
básicamente están en una tercera posición, pero no tan alejados. No, están a 2 de la juegos de las primera- estrellas. De la primera posición. Están a 2 Yo juegos. estoy contigo, yo realmente creo que los Toros y Gigantes quedan descalificados este año. Sí, lamentablemente, de Pero- verdad que pero hay el que poder ver, del ¿sabes qué? cacao y el poder de los toros no ayudó este Aunque año. uno dice de que pero se agarra un equipo que De- están a sí. 3 juegos, todavía tú estás a 3 Sí, y tú sí, vienes sí. y le ganas 2 juegos a un equipo y te pone a 1. O tener una mala racha como la tuvo el Licey de 6 juegos consecutivos. No, y esa mala racha que también tiene el escogido puede seguir promulgándose y caer debajo. Pero hay que, Feo. hay que Imagínate que le poner, pase a las Águilas Cibaeñas. Mira, muchachos. Oye, Problema. hay que poner algo también en contexto, Joan y Rafi. El problema es que el equipo que está en cuarto lugar es un equipazo. No, y después que Yadier El Molina equipo llegó que ahí, está la en cuarto diferencia se ha lugar es un notado. equipazo. Las Águilas, O un sea, no es equipo- cualquier equipo. No, y el equipo batallón. Están inspirados. Ese equipo Está inspirado. Ese equipo va a ser, mira, el picheo le está respondiendo. El picheo le está respondiendo. El bateo es el mejor bateo de la También liga. Las Águilas Cibaeñas es un equipo de tradición, igual a los Tigres. Es lo que te del Licey. estoy diciendo. Son equipos que cuando entran a round robin es un problema. Es más, yo te voy a decir algo. Te lo voy a jugar. Ya que se vayan preparando, Leones, Águilas, Estrella y Licey, que van a perder un Robin. Sí, eso Va está a correcto. pegar un Robin. Eso está correcto. De Va a verdad, pegar un Robin. sentí. Las finales ya. No, No, no. los finales no. los Sentimos finales mucho. No, aquí no se sabe todavía. No. Sentimos mucho, de verdad, por los fanáticos de la Romana y los fanáticos de allí de San Francisco, que están al lado de nosotros. Exacto. Pero se va a dejar de pagar luz temprano ahí en esos estadios. Y mira que nosotros debimos de ser de uno de los equipos del este. Bueno, en tu caso, amén, pero ¿por qué que nosotros somos del este los 3? Sí, Sí, O sea, pero yo estoy con 2 gente aquí que son de San Pedro, pero yo soy del Ceibo. O sea, yo soy nativo del Ceibo. yo soy estrellita, porque es que yo nací en San Pedro Pero y yo no voy a ningún no, equipo. Yo no voy, yo soy macorizano, pero soy liceísta, usted lo sabe. No, yo Pero me no, voy. no esos liceístas que son extremadamente jodones. Pero tú tienes que mirar para el lado para que no tú te presas así. No. Señores, miren, hoy el partido que hay para hoy domingo, la gente en casita, no sé, por aquí está cayendo un poquito de agua en Samaná, la tierra de las ballenas jorobadas. El equipo de los Gigantes se enfrenta al equipo de los Leones a las 4 de la tarde en el estadio Quiqueya Juan Marichar. Gigantes y Leones a las 4 de la tarde. Estrellas y Toros, los Toros estarán recibiendo a las Estrellas Orientales en la Romana en el Francisco Micheli a las 5 p.m. de la tarde. Así que partidos tempranos, 4 de la tarde Gigantes y Leones y 5 Estrellas y Toros en el Francisco Micheli de la Romana. Así que vaya de su cita por allá. Señores, yo estoy notando poca asistencia en los estadios este año, la temporada. Sí, yo no En sé, todos. no sé. Pero yo creo que Mira que, perdón, en el Raúl Tetelo Rodríguez, Vargas, San ¿verdad? Pedro de Macorís, yo he visto las estrellas en el sótano y he visto estadio lleno. Sí. El macorizano va y apoya a las estrellas orientales. Van ahí ese, no importa, es como los Q de Chicago. Tú ves el Wrigley Field todo el tiempo lleno y los Q, Sí. desde, Cualquier que, play de desde- Boston. desde que cantan Playboy los No Q. son como los aguiluchos. No, da pena. Sí. Las aguiluchos Desde están en que el caen, séptimo, están perdiendo en el séptimo, aunque sea 2-1 y se Se van. van. Sí, pero vamos Pero veo la asistencia muy poco. Señores, vamos a apoyar la asistencia, los peloteros. peloteros, denle Mira, hablando de asistencia, apoyo. Realmente, bueno, eso es obvio. Ahí en Licey, allá en el Estadio Cibao. No, es que es el clásico de clásico. Tenía mucho, no se llenaba. Eso es Yankee Boston. Eso es Yankee Boston. Eso no hay perdedera. que- Eso cuando juega Madrid, Barcelona, eso, en todos los deportes ha ido tenemos que archirrivales. Tú sabes que el Estadio Cibao le hicieron una ampliación, la ampliaron. Sí, atrás. Y todo eso se llenó. Sí, no, yo lo vi el último juego antes El de mejor estadio ayer. de la liga, ¿verdad? El estadio Cibao. Sí, creo que Uno de los estadios más El atractivos. mejor estadio de la Más liga. bonito, sí, No, claro mejor, que porque sí. Si nos catalogamos, tú sabes, hay que ver algunas específicamente. En terreno no, el terreno es el de la Yo Romana. no estoy hablando a nivel de terreno. A nivel de Práct- público. Estructura. Prácticamente a Estructura de nivel público. de público y ambiente. Claro. Estructura. A Ahí nivel sí. de público y ambiente, el Ahí mejor tiene. estadio. No, hay un del ambiente Cibao. bonito, eso es Santiago. Tú Ese es el sabes, mejor razón. estadio. esa piel, eso es A mí increíble. me han montado una cuerda. Santiago, porque sí. Yo he estado en algunas finales que he perdido. Y a mí me han montado una cuerda que yo tenía que ir por el hotel tranquilito, normal. Que no puede hablar. Así mismo es. Señores, vamos entonces, decimos que el equipo de las Águilas Cibaeñas está en cuarto lugar, el equipo de los Toros del Oeste está en quinto lugar, los Gigantes están en el sótano, frío sótano, donde no llega la luz, lamentablemente. Y Rafi vino hasta con un frío, con su abrigo para hablar de los Toros, para hablar del sótano. Él vino a hacer el papel. Así que ya lo saben. Señores, la serie de los Titanes, miren, de verdad, da mucha pena. Muchas veces yo entiendo que los negocios, los intereses, el atractivo, pero eso, principalmente Ravelo, el presidente de los Tigres del Licey,
comenzó a ver eso mal desde que comenzó a hablarse de eso. Él tiene la razón. Y se la damos hoy aquí en este programa a Ravelo por lo que ha sucedido. Miren, lo primero es que la transmisión de creo que Advax y Media, que es la que está llevando la plataforma madre. Hubo transmisión anoche. Me dijeron algo, no que yo la vi. Pero Dios mío. Me dijeron algo. Yo la vi. Yo comencé a verla y en el tercer inning yo lo quité. Lo digo responsablemente, yo la quité. Pero todos los lanzadores en la mera cambio que estaban tirando. Porque parecía una película que tú descargaste de una página de internet mala, que alguien la grabó con el celular en el cine. Pero Dios mío. Eso es lo que parecía. La televisión es cerca y yo tuve que poner los binoculares. Oye, da penas frisada. Cuando el tipo levantaba el pie para lanzar, ya la bola estaba ya en los jardines, que cuando la ponían otra vez. Y la toma, Joan y Rafa, ¿ustedes se fijaron en la toma directamente en el estadio? No, un desastre. Incluso cuando el narrador comenzó a narrar, él estaba preguntando por la toma, decía, pero oye, esta toma así incómoda. Sí. Porque ni siquiera tú puedes descifrar la zona de strike o bola, porque no se ve, tú ves el bateador completo y más el derecho. Sí. ¿Tú comprendes? Entonces esa serie de Titanes lamentablemente va a dejar pérdida en Puerto Rico. Otra cosa, yo sé que en Puerto Rico existe el mayor conglomerado de dominicanos. Sí, es nuestra isla vecina que está a unas cuantas millas de aquí del este de la República Dominicana, pero la asistencia también fue muy pobre en el Irán Víctor allá en Puerto Rico. Se puede preguntar por qué. Quizá muy pobre. Hubieron factores. Del evento, Factores también, muchos dicen que también incidió el problema que tuvo los Tigres del Licey con, bueno, que inclusive su presidente informó día antes que no iban. Y la gente se quedó con esa idea. Cerraron la taquillera cuando el Licey dijo, ya, pero también algo para mí, yo hay algo que sinceramente como que uno tiene, yo lo he comentado con muchas personas, sí, con amigos de uno. Esa serie de Titanes para mí está un poquito como que va a bajar. ¿Por qué? Porque es que los juegos no cuentan. Entonces las personas lo que dicen, eso no vale, esos son jueguitos de exhibición. Inclusive hasta el público, tú que te vas a conectar a darle seguimiento, no, eso no vale, mañana yo lo veo cuando vengan aquí. Mira, yo te voy a decir algo, desde el punto de vista empresario, es un negocio. Es un negocio. Y tú sabes que fuera de este país existe una gran cantidad de dominicanos y latinos que siguen el equipo o los dos equipos con más tradición en la República Dominicana. Además hay presentaciones artísticas. Claro, muchas. Sí, entonces, independientemente de que hay un dinerito en la entrada y las cuestiones del juego, hay un evento artístico. Ellos están como agrupando ambas cosas. Correcto. El concierto, llevan un espectáculo, en realidad es un show que llevan. Ahora, en Puerto Rico no la vuelvan hacia otra vez. Puerto Rico se está cayendo a pedazos. Discúlpeme los boricuas, pero en Puerto Rico no hay dinero. Se vio la diferencia ya en el City Field cuando hicieron, esa serie de Titanes, el lleno completo. Muy diferente. Puerto Rico eso parecía como un juego de AA. Que inclusive hoy, y digo hoy porque hoy es domingo, cuando estamos grabando nuestro contenido, ha de imaginarme que va a llevar más público, porque hoy es el juego final. A la 1. La serie está empatada a 1, porque recuerden que el equipo del Águila ganó en Nueva York. Anoche el equipo del Licey le ganó, entonces la serie está 1-1. Que si el Licey gana hoy, no, cualquiera de los dos. No, el que gana hoy ganó la serie. Sí. El que gana hoy ganó la serie. Está 1-1, es un 3-2. Correctamente. O sea que ya usted sabe, hay que darse cita, hay que ver ese juego. Yo creo que a la 1 en casita hoy. Va a ser un buen banquete. Hoy es domingo, tranquilo en que casa. la transmisión sea hoy. Oye, de verdad que sí. La transmisión sea buena. Porque si no vamos a tener que tomar un vuelo a verlo allí en vivo. Pero Dios está ahí mío, mismo. Pero Dios mío. Hay unos cuantos lanchitas que están por ahí, uno llega en un ratico. Dios santo, Dios. Ahorita me ven comprando gasolina. La Marina está preso. Yo creo como que el vehículo mío no llega ya hoy. No. Así que, señores, los organizadores de verdad de la serie de Titanes en Puerto Rico, vamos a ver que hoy domingo por lo menos puedan compensar lo que pasó ayer sábado, principalmente con los que lo vemos por la televisión, porque estamos obviamente en la República Dominicana para tener una mejor experiencia en cuanto a audiovisual se refiere. De verdad fue un fiasco lo de ayer, un desastre. Tengo una pregunta con ese tema de ese evento. Vamos a ver. Yo quiero saber la incógnita de por qué está bien que sea un evento, un show montado, pero ¿por qué no vale? Sería mejor como que valiera. Trayera más, sí, porque mira,
tú te arriesgas a que uno de tus jugadores o dos jugadores, cualquiera, estelares, se lesione en un evento como eso que no le va a sumar al calendario. Ni a tu equipo. Ambos equipos iniciaron ayer con el equipo de la banca. En la serie también allá hicieron lo mismo. Incluso Bonifacio no viajó. No jugó por eso, entre otros jugadores que no van. No está bien eso. Lo toman de descanso, el equipo mejor se lo da de descanso. Y yo lo veo bien, porque yo no voy a arriesgar a un jugador mío élite para traerlo allí a un juego que no valga, que en una deslizándose en una segunda base se me rompe una pierna. Hasta debutó un novato que dio hasta un cable, le metió un cable por el medio del terreno. Un novato, Hernández, que debutó ayer. Es así, oye, Joan, vamos a pasar al siguiente tema. No, espérate, sin antes las integraciones de los Tigres del Licey. La integración de los Tigres del Licey. Que tenemos rato esperando en el hipódromo a los caballos y no llegan. No. Eso, bueno, esos son... Mel Rojas no va a jugar. Ya está confirmado. Mel Rojas firmó con un equipo otra vez de Japón. Y no, tú sabes que ese pelotero aquí es un pelotero de esta liga. Porque hay que decir las cosas. Hay peloteros que juegan en Grande Liga y otros que juegan aquí que no rinden igual, porque cada liga tiene su tipo de jugador. Y Mel Rojas es un jugador de la Liga Dominicana. Sí. Cuando vaya a Corea y Japón la rompe, la aplica, porque ustedes saben que el béisbol de aquí es muy competitivo, muy difícil. Él llega bien preparado allá, pero O'Neal Cruz estará haciendo sus integraciones, creo que la semana que viene, ya entrante. Aquaman también. Estará Aquaman, pero a Aquaman le dieron hasta cédula dominicana y la dominicana lo deportaron el año pasado. Sí, lo que pasa es que hay muchos fanáticos que son malagradecidos. Aquí los fanáticos te dan la cédula, te dan los papeles y ellos mismos te la quitan. Entiendo. Porque yo creo que la función de él, ok. La función de él le fue mal el año pasado. Creo que fue por ese gol. Él se frustró, mi hermano, mira. Sí, eso es algo increíble. Eso mismo le pasó también a Giancarlo Stanton en los Marlins. Él no vino el año siguiente después de eso porque tú tienes un tema psicológico con miedo desde que el pitcher levanta el pie. Óyeme, los picheos adentro, tú no estás concentrado, no estás tranquilo. Entonces, señores, viene por los Toros Jamer Candelario, ya Brian de la Cruz entró. Por las Estrellas ahora mismo posiblemente Robinson Cano, no hay nada oficial con él, un día específico que pueda debutar, ni siquiera lo he visto entrenando con las Estrellas. Él está entrenando en su complejo con su papá José Cano ahí por la autovía. Él va al clubhouse como siempre, visita a los muchachos, siempre se mantiene ahí. Es el capitán, es el capitán. Por el equipo de los Leones hasta el momento no veo más integraciones. Se decía hace la semana pasada que Jason Domingo iba a debutar, pero se confirmó que no lo va a hacer. Los Yankees le negaron el permiso, que lo quieren descansando para que pueda entrar el sprint training a los campos de entrenamiento bien. Por el Licey entonces O'Neal Cruz. Por el Águila Miguel Andújar. Por el Águila Perdomo que debutó ayer en la serie de los... Ni siquiera pudiéramos que debutó porque es que ni siquiera es oficial el calendario. Ya uno no sabe ni siquiera cómo llamar a los Titanes esto. Sí, lo que creo que cogió fueron 2 turnos. Perdomo, bueno, que venga aquí a jugar para nosotros verlo también. Oliver, tenemos que hacer un viaje para Santiago, San Francisco, Oliver. Sí. Tenemos que allá. Ahora, el día 5, pero sabes que el calendario. Vamos a echarle gaso y Japasol y vamos a coger para allá. Señores, estuvo entonces la Liga de Invierno. Ustedes saben que debajo de los comentarios pueden hacer cualquier pregunta, cualquier duda, sugerencia. Estamos aquí para eso. La sugerencia principalmente. Nosotros estamos esperando la sugerencia de las personas. ¿Qué le parece el contenido? ¿Cuáles temas cree que nosotros podemos incluir en los siguientes contenidos? Y todo por el estilo. Y sobre todo, suscríbase por favor a nuestro canal de YouTube, Enfoque Samaná. Señor, si usted va y usted... Eso es gratis. Vio el contenido, señor, es un like. Eso es gratis. Dele un like. Eso es gratis. No se lo lleve para su casa, que en su casa se le va a dañar ese like. No se lo lleve. Exactamente. Entonces, señores, hay un tema en la palestra pública que yo le he apodado ya a una novela de Netflix famoso, Juan Soto Pacheco. Le está dando calambre a los Yankees, a los Metros, al equipo de Boston. No puedo decir ya los Dodgers, no puedo decir otros equipos, porque los Dodgers dijeron hace algunas 2 semanas que no iban a ir agresivamente atrás de él. Si hay interés, obviamente, pero ustedes saben que el interés de ellos es quizás darle a ellos 400 millones, 500 millones, y eso él no lo va a aceptar. Pero que quizás si él se va a nivel de dinero, él no lo va a aceptar. ¿Tú comprendes? Sí, si quiere estar en los playoffs, básicamente en años consecutivos, puede empezar en esa ciudad. Pero yo creo que él está pensando en ganar. Soto quiere que... Porque miren qué pasa, señores, con este tema de la agencia libre y Juan Soto, que es el agente libre más cotizado que tenemos ahora en la temporada muerta del 2024, y es que él es quien pone la regla a los agentes libres que están detrás de él, a los Pete Alonso, a los Santander, ya por lo menos William Adame firmó con el equipo de San Francisco.
180 y pico millones de dólares por algunos 5 o 7 años. Felicidad de William Adame, que lo disfrute, era un tipo, un caballero dentro y fuera del terreno, un tipo muy humilde, fajador, ayudó muchísimo al equipo de Milwaukee ese año. Ustedes saben que Milwaukee es un equipo de mercado pequeño, que no le iba a dar ese dinero que él cuesta en el mercado. San Francisco vino y se lo dio. No es un equipo que tampoco le da mucho dinero a los peloteros en contrato. Pero ¿qué pasa? Con el equipo que firme Juan Soto, ya sean los Yankees, porque los Yankees no están completos en su ofensiva, no lo están. A los Yankees todavía le faltan muchas piezas. El equipo de los Mets también y el equipo de Boston también. Ahora, ¿qué pasa? Si los Yankees de Nueva York, si el equipo de Boston y si los Mets firman a Juan Soto, ese no va a ser el único dinero grueso que ellos van a tener que dar, porque ellos tienen que armarse otros jugadores en esa ofensiva para poder ganar. Porque está bien, vamos a decir que Juan Soto caiga en el equipo de Tampa. Cayó con 700, 800, lo que usted le ponga. Ahora, ¿con quiénes van a jugar para competir y ayudar a Juan Soto? Porque ese es el tema del asunto. Ahí, ok, firmamos a Juan Soto, pero él no va a hacer lo que hace los 9. Exacto. Imposible. Porque eso es lo que mucha gente no entiende de la agencia libre. Él está buscando y está reuniéndose ahora con equipos que puedan construir un equipo alrededor de él. O sea, Soto no le conviene a los Medias Rojas realmente. Sí, le conviene, claro, pero le ellos tienen que conviene. invertir después de él. Invertir más. Sin embargo, se ha rumorado que quieren a Soto y quieren traer Ellos le quieren. a Teócar Mira, delante, el equipo de Boston. una firma. El equipo de Boston tiene muchos años ahorrándose mucho dinero. Porque el equipo tiene muchos años de Boston jugando con la finca y haciendo contrataciones de 1 y 2 años. Sí, es verdad. 6 años. Y tiene mucho dinero ahorrándose del tema del impuesto salarial, del impuesto de lujo. Tiene mucho novato. Mucho novato. Entonces ellos tienen a Devil nada más ahí. Tienen ahí, por ejemplo, a Jarren Durán. Tienen ahí a Emmanuel Valdés, que está arrastrando el bate aquí en esta liga. Sí, está lento. ¿Me entiendes? Rafaela, Pero Rafaela. sí, pero cuando tú te... No, esos nombres ni los menciones, que no lo conoce nadie. Ni ESPN conoce esos nombres. Tú ves, porque estamos hablando de un equipo de mercado grande competitivo. Sí. Nosotros no estamos hablando de Tampa. Que yo tenía una pregunta que vi que Boston estaba atrás de Nolan Arenado. No sé. No, lo que pasa es que no le han arenado es un tema de cambio, porque recuérdate que él firmó una extensión de contrato con el equipo de San Luis. Sí. Y ellos no van a cambiar, no lo han arenado. Para cambiar arenado, tienen que darle dinero para atrás, mucho, porque es un contrato reciente. Aparte de eso, tienen que dar algunos prospectos que sean pick número 1, número 2 de cada organización. No la han arenado. Entonces imagínate Y si tú. los equipos están en disposición de hacer eso, Sí. Comprende, porque es un negocio. Vamos a ver qué tú me das y qué tú me ofreces. Exacto. Pero como le digo, señores, de que Juan Soto vale mucho dinero. Ahora, el equipo que se lo vaya a dar, no simplemente tiene que pensar en Juan Soto. No. Sí. Incluso, mira, los Yankees están firmando lanzadores. Pero los Yankees ahora mismo no tienen un segunda base. A los Yankees le falta un outfielder. A los Yankees le falta un primera base. Falta mucho. A los Yankees le faltan 2 picheos abridores. Ahora Joan y Rafi jueguensela. ¿Se queda en los Nueva York Soto? ¿Quién? No. Yo de En verdad los Nueva he York. visto O en que los hace Mets o en algunos los Yankees. días. ¿O en los Mets o en los Yankees? No, mira. Yo creo de verdad con lo que he visto en el día de ayer o antes de ayer, Soto tuvo o ha tenido ya 3 reuniones con la organización del equipo de los Medias de Boston privada. Y la última reunión que tuvo, la tuvo aquí en el país con David Ortiz, en privado también en la Torre de Piantini del Big Papi. Incide David Ortiz en eso. Claro, porque incluso ya es accionista del equipo, Eso es ya es sí, dueño. Sí. Sí, de tanto Es accionista, que mira yo que ese es creo, otro punto. yo creo. Qué bueno que la gente Yo sepa. creo y afirmo que sabes que Boston tenía una camada grande de peloteros. Y tú sabes que Rafael Devers tuvo su contrato multimillonario y David Ortiz fue uno de los precursores de que mantuvo No, y vinieron aquí. Alex Cora y Ortiz mantuvo a vinieron Rafael aquí ahí a los Devers. mamás. Devers es un pelotero prestigioso realmente. Entonces, si yo creo que a él le conviene firmar con un equipo como los Medias Rojas de Boston, le voy a decir por qué. En mi opinión pública y personal. Perdónenme los yanquistas, los de los metros, Mets, ¿verdad? eso. Pero miren, a él le conviene Boston porque ese parque y esa ciudad ama a los dominicanos por la tradición que Pedro Martínez, Manny Ramírez, Lugo, David Ortiz dejaron ahí. Así es. Devil y Juan Soto continuarían entonces con ese legado en ese equipo. Será como un Manny y David Ortiz. ¿Tú comprendes? A Son Boston más, le conviene firmar a 2 zurdos, uno tras de otro tan peligroso como ellos. Son más. No hay Y forma. Y básicamente la figura exclusiva de Boston. Él va se a ve la ser cara porque- inmediatamente. Porque en los Yankees, Claro. en los Yankees él tiene problemas. Que ¿Tiene David problema? Ortiz- No. David Ortiz lo dijo, En los David Yankees Ortiz la lo cara, dijo la que cara de los Yankees no es Soto. No, es Aaron Joe.
Eso lo sabemos. Claro. Y Entonces, los yanquistas están claros de eso. Exacto. Ahora bien, la cara se puede cambiar de un año para otro. Sí. Claro. Y Juan Soto tiene la calidad para decirle a Aaron, yo, este es mi turno. Ya lo tuyo pasó. Ahora le conviene Boston porque él construiría desde cero una Y franquicia. mercadológicamente también como que Soto como que vende más que Jones. Sí. Sí, no, claro, sí. Es más simpático, es más carismático. Vende más. Es latino. Como que cae, Y como tú que sabes, cae mejor. claro, es latino. Porque el otro como un Esa es tipo una de las como más- fuertes que tengo una pregunta para ustedes dos. Vamos a ver. La digo ahora. Oh, claro, mi hermano, nosotros estamos aquí. Candela. ¿Creen ustedes que ese contrato de Soto pasaría el salario de Shohei Ohtani? Sí, claro que sí. Tú sabes que el contrato de Ohtani es un contrato diferido. Yo tengo mi duda. Yo tengo mi duda. Porque si yo te devuelvo la pregunta, yo te digo, ¿vale más dinero Soto que Ohtani? No, no vale más, vale. porque él no puede hacer nunca jamás lo que hace el extraterrestre. Ahora bien, de que él pudiera ¿Cómo que tú hacer, dijiste, Joan? no vale más que el extraterrestre. Un fenómeno. Sí, es un tipo, un pero fenómeno. realmente. Si tú le, mira, se le ha preguntado a todos los salones de la fama que saben del negocio desde el año 1, y a ese tipo le dicen, hay que hacer una liga para él solo. Un tipo que hizo 50-50. ¿Tú sabes lo que un tipo de la estatura de Ohtani? Eli Beirut son los que se comparan. No, fue mejor que Baby Ruth. Sí, fue mejor. Fue mejor. No han llegado los numeritos. Fue mejor que Baby Ruth, porque yo no viví la etapa de Baby Ruth ni la época, obviamente no. Pero sí he visto, por ejemplo, algunos números de él y cosas así. El béisbol de ahora es muy diferente al de antes. Que tengo algo también para decirle a la gente, al público, que hay muchas personas que opinan, tú sabes, dicen, no, que un pelotero, que Soto no vale eso, que yo creo que ningún pelotero vale todo ese dinero en sentido de juego, Sí. de rendimiento. No, porque tú sabes que ellos son 5 años. Son 5 años. 5 años y así. 9, que van a rendir fuerte, quizás hasta más. Pero es lo que vende, es la imagen. Es lo Soto, que vende. ¿Qué Ohtani, le tienen una genera, imagen ¿qué le hecha genera al equipo. a los equipos también? Mira, yo estuve viendo un reporte, saben. un reporte de la página que lleva esas estadísticas de las ventas de los estadios, camisetas. Y Ohtani le generó en el mercado exterior a los Dodgers 126 millones de dólares en ventas. Ohtani. Eso es mucho. Ahora, Eso es mucho. un solo jugador. Eso es mucho. Sin tú mencionar a Freeman, sin tú mencionar a Mookie Betts, a Clayton Kershaw, que todavía la camiseta de él se vende mucho, entre otras, porque es una leyenda. Sí. Ya el béisbol no es como los años de antes, que te pagaban simplemente por batear y coger. No. Ahora tú eres un producto como si tú eres un actor de cine. Tú eres una estrella dentro y fuera del terreno. ¿Cuánto le dieron? Se estima que le dieron 2 millones de dólares a Soto por el comercial que hizo hace unos días atrás. Casi nada. Por unos cuantos segundos. Imagínate que ese tipo caiga en Boston y caiga en Boston. Porque hasta me engañó. ¿Me entiendes? No, todo el mundo pensó que ya filmé. Sí, Ahora, mira, bajó muy es duro una ahí. estrategia increíble. Así que, señores, vamos a entrar con el último tema, que ya nos queda poco tiempo aquí en el aire, del tema de local. La pelota de... Usted sabe que tenemos un público local, Samanese, Ay, Zapatica. sí, dime tú. Señores, miren, ya entrando a lo que es nuestro último tema, lo que es el tema local, vamos a hablar del torneo AA que se está efectuando básicamente en estos momentos, que ya prácticamente el equipo del Limón declinó en un sentido porque la serie estaba 3-0. ¿Cuántos juegos eran? ¿Cuántos juegos eran la serie? 7-4, la serie estaba 3-0 a favor de la Chorrera. Y el cuarto juego también lo estaba ganando la Chorrera. Ahí se juegan solamente 7 innings. Sí. Y a nivel del quinto inning lo estaba ganando la Chorrera 5-4. Entonces, específicamente para el día de hoy, Sí. está estimado que el Limón visitara al equipo de la Chorrera aquí en el Play Municipal Ok. de Samaná. Pero el Limón decidió declinar porque usted sabe... O sea, no, básicamente que vamos a una decirlo en serie de términos gatos- llanos. Ellos abandonaron y se fueron. Ellos abandonaron, lo cual, para mí, al entender de Oliver Jerónimo, yo creo que eso en el béisbol no está bien, y mucho menos en una liga como la de nosotros, básicamente, con lo que vamos en ascenso, que ya no solamente quizás tenemos una liga campesina, tenemos un AA, sino también tenemos una liga Independiente, regional, profesional. una liga regional donde participan peloteros profesionales. Claro, de alta gama, ¿Me grandes entiendes? ligas, entre Entonces, otros. yo creo que eso de decir que decliné, yo creo que eso... Fue muy mal. Miren. Para mí eso no está bien, aunque independientemente de eso, soy de los que creen que la Chorrera básicamente ya tenía el carril de adentro y que al final iba a ser el mismo resultado, pero en esa parte
en esa parte yo creo que tenemos que organizar un poquito mejor y que las franquicias, independientemente de los resultados, no puedan declinar. Sí, mira, hay un tema de verdad con ese tema del Limón, cuando tú me lo comentaste, que yo me sentí bastante incómodo, porque eso en béisbol no se puede hacer. Si usted tiene una serie pautada de 7-4, usted le pueden barrer la serie completa, usted no puede declinar, no puede abandonar, porque eso se llama que usted no tuvo el valor suficiente para jugar el béisbol como un caballero que dio su palabra. Exacto. Los organizadores del equipo de Limón, ustedes lamentablemente, yo responsablemente, fueron un fracaso. Ustedes no dejan una buena imagen de que pueda haber una confianza de ponerlo a ustedes en un torneo próximo, porque ustedes pudieran hacer lo mismo y dejar entonces el torneo a medio talle. De que hay temas quizás económicos que ustedes no quisieran seguir apoyando, arriesgándose porque están perdiendo. Eso se le llama ser cobarde y se le llama también ser irresponsable. Ustedes fueron irresponsables, ustedes tenían que jugar béisbol porque hay una fanaticada que si yo entiendo que se respeta, yo no voy a su play a verle un juego a ustedes. Porque es una falta de respeto, una irresponsabilidad. Los fanáticos que tienen la expectativa de ir a ver un juego a ustedes, una serie que está 7-4, que el torneo se entiende que el calendario oficial no se ha terminado, porque ustedes declinaron, abandonaron o se mandaron, una falta de respeto de parte de ustedes. Pero otra cosa terminar ese juego. otra cosa también. ¿Cuánto estaba ganando? 5-4. 5-4 Otra cosa Perdiendo, también. estaba el Limón. Sí, perdiendo estaba el Limón. Pero como quiera hay que terminarlo. Vamos a felicitar directamente desde aquí, desde Enfoque Samaná. A la gente de La Vamos a Chorrera. felicitar al equipo de La Chorrera. Buen juego, buen equipo. Vamos a felicitar a los Devils que básicamente estuvieron apoyando ahí. Se echaron el equipo prácticamente Encima. en el hombro, picheo, bateo, la fanaticada, una fanaticada básicamente que apoyó su equipo y que donde tenían que ir iban. Felicidades señores a la gente de La Chorrera por eso. Muchísimas felicidades y bueno, espérenos por ahí, pero nosotros vamos a celebrar. Esta semana nosotros vamos a celebrar con él. Así que ya ustedes saben, señores, el último tema ya para terminar es simplemente un anuncio de que ya en enero tendremos entonces la Liga Profesional Independiente, Sí. el equipo de los Titanes, hay una nueva integración de un equipo de Nagua también, que lo vamos la semana que viene a buscar más información Sí, para sí, sí, ustedes, voy a ver, el equipo de las Terrenas, el equipo también de Pimentel. El equipo de Pimentel, Terrena, 4 está equipos. Samaná y está el equipo de Nagua. Tenemos 4 equipos entonces Tenemos 4 para equipos. enero. En su primera etapa eran 6 equipos porque estaba Cabrera y estaba Monteplata, pero ya en estos últimos 2 años son 4 equipos. Nosotros lo que invitamos las personas, el equipo de Nagua le ganó a las Terrenas la final. Nosotros lo que invitamos básicamente a toda la fanaticada de que a partir de enero ya el AA terminó, tenemos unos días de receso para disfrutar la Navidad, pero a partir de Así enero es. nos enganchamos en Con la la Liga Linol. Profesional del Nordeste, en la Linol. Y apoyar aquí en nuestro pueblo, Samaná, los Titanes, Duanel John, que Sí, tendremos sí. por aquí a ellos posiblemente a principios de enero para que nos estén hablando de las Tenemos que pinceladas. traerlo, como también vamos a ver si es posible nosotros traer al presidente de la liga, del Nordeste, para nosotros hacerle una entrevista. Hermano, nosotros llegamos ya a la etapa final. Señores, tenemos mucho contenido. Cuando hablamos de béisbol, ustedes saben que los dominicanos tenemos de dónde cortar. Así que Rafi, gracias por estar con nosotros. Oliver, gracias por estar con nosotros. Mi hermano en los controles también, John, que está con nosotros ahí detrás, monitoreando el audio y la imagen, que hace que nosotros salgamos lindo y transparente. ¿Verdad? Así que gracias por estar con nosotros. Suscríbase, dele me gusta, dele like, active la campanita de notificaciones y el próximo lunes estaremos aquí con ustedes. Que pasen todo, feliz resto del fin de semana. Bye bye, será hasta la próxima.